primeiro lugar, agradecer ao Correo Galego que me ofrecera pois participar hoxe, estar con todos vos e bueno, ter contacto directo, non? Con persoas, con empresas, con, sobre todo, máis importante, xente do sector da Consellería de Infraestructuras. Creo que é un momento acaído pois para abordar as perspectivas que temos na Xunta de Galicia. Eu creo que nun momento que podemos afirmar, eu creo que compartiremos todos que é un punto de inflexión, non? Despois de períodos moi complicados, eu creo que xa estamos a ver o retorno do crecemento económico. En este crecemento creo que ten moito que ver, por suposto, a obra pública, e como non, pois, como Conselleira de Infraestructuras teño que decir, ademais así eu penso que a obra pública ten un doble impacto na economía, os efectos na contratación pública, dende logo que teñen efectos na creación de emprego, no mercado de emprego, e axudan a revitalizar o país, e tamén as infraestructuras públicas cando se poñen en funcionamento, dende logo que redundan sempre nunha mellora da calidade de vida, e tamén, por suposto, na competitividade das empresas e, polo tanto, na competitividade de Galicia. Eu creo que con estes plantexamentos, e despois de facer esa reflexión de que comenzamos a ver a luz, non? Despois de unha dura penumbra, permaneceu, creo que intacta a economía, a arquitectura do sistema, os servicios básicos eran imprescindibles, foron momentos moi difíciles, eu creo que houve moitos sacrificios de moita xente, moitos dos que están aquí. Dende a Xunta de Galicia tivemos que decir que non a moitas cousas, e, bueno, agora empeza a pasar o oxíxeno, despois dun período de asfixia, non? Volve a pasar a brisa, sempre me gusta facer esa reflexión, e creo que podíamos pensar que non pasou nada e volver a facer infraestructuras sin ton ni son, podía decir, pero creo que a responsabilidade nos leva a que temos que sacar leccións da crise económica, nos obriga, dende logo, a leccións do sucedido, e ter leccións aprendidas, evitar que se volvan a pasar este tipo de acontecementos, non? Como facelo? Bueno, esa é unha pregunta que nos temos que facer todos, dende a Xunta de Galicia tamén non la facemos. Creo que o impacto da recesión económica foi tan forte que incluso en moitísimos foros se cuestionaba todo investimento en relación ás infraestructuras. Foron seriamente cuestionadas durante todo ese período. O certo, eu creo que todos temos que recoñecer que de abundancia se teñen cometido erros. Na Xunta de Galicia, bueno, tuvimos que tamén afrontar a dificultade da crise económica, tamén dun burato importante de 2.600 millóns de euros. Eu por facer unha reflexión de erros que non nos teñen que servir para excusas para seguir traballando, pero unha reflexión na Consellería de Infraestructuras seguimos pagando en Sestur ou Igus pois os erros dunha política de compra arbitraria, injustificada, é dicir, comprar en calquera lado a calquera precio, nos levou a que a día de hoxe no Instituto Galego de Vivenda solo seguamos pagando esas débedas de equivocacións, non? Do pasado, e creo que temos que aprender da crise económica. Se teñen, como decía, se fixeron moito ruído sin fundamento moitas infraestructuras. Eu cheguei a escoitar a un mandatario poñer en cuestión o tren de alta velocidade, decir que o tren era para ricos. Creo que choca coa realidade que temos todos vistos co incremento, non, dos pasaxeiros do eixo atlántico, o crecemento constante e o tren de cercanías que máis medrou en toda España. Por lo tanto, un importante de número de baseiros, tanto do eixo atlántico, tamén a propia liña ferroviaria Santiago Ourense, e, polo tanto, eu estou de acordo en que debemos racionalizar o tipo de infraestructuras, buscar esa rentabilidade social, planificar con responsabilidade, tendo en conta os ingresos que realmente temos o que podemos pagar. Estamos tamén na obriga que esas novas premisas de economía sostible
da Estrategia 2020 tamén as implantemos nas nosas infraestructuras, pero discrepo profundamente en calquera persoa que se empeñe en trasladar que é un despilfarro calquer gasto en infraestructuras. Fai uns días tamén coñecemos un informe da Unión Europea, dun organismo europeo, que tamén cuestionaba a eficiencia da liña de alta velocidade en España e tamén en Galicia. Eu quero trasladar que a planificación de infraestructuras así o estamos a facer, non o podemos facer soamente coa calculadora na man, senón hai que tamén ter outro tipo de criterios como criterio de vertebración territorial, cohesión social e, polo tanto, igualdade de oportunidades que o resto. E, polo tanto, eu creo que os investimentos en alta velocidade, os investimentos do eixo atlántico, creo que teñen demostrado por si só cos números que son investimentos eficientes socialmente e, polo tanto, investimentos que temos que realizar. E, polo tanto, discrepo que se empeña en falar de despilfarro cando se fala de gasto en infraestructuras. Discrepo porque, todos os días, seguro que tamén vos pasa a vos, os alcaldes, os veciños sempre nos piden realizar investimentos, facer unha senda, facer unha mellora de seguridade viaria, facer pequenas actuacións, tamén realizar investimentos supón activar os motores da recuperación económica, como decía tamén cohesión social e competitividade. Polo tanto, os orzamentos en materia de obra pública non é un gasto, realmente investimento no futuro das persoas. Esa é a nosa misión. Gracias, eu creo que destos momentos difíciles, eu creo que estamos mellor preparados que outras comunidades autónomas e por eso vou dar uns pequenos datos. Eu creo que optimistas, anda que a estatística tedes que ser vos, a vosa opinión é a mellor estatística, pero, os datos de licitación dos 5 últimos meses eu creo que é un bo dato para o sector, para a obra pública. En 2017, saben que o investimento da Consellería incrementou un 5%, de incremento no orzamento da Consellería de Infraestructuras e Vivenda, executado o 90% dese investimento, medrou no ano 2018 un 11%, polo tanto seguimos medrando, e cos propios datos da Federación Galega de Construcción, o incremento da licitación pública é progresivo. No 2015, 157,74 millóns de euros, en 2016, 196,30 millóns de euros, en 2017, 229,70 millóns de euros. En 2018, nestos 5 meses, comparando anos iguais, no 2018, os investimentos incrementaron unha licitación de obras na Xunta de Galicia de 108 millóns de euros, 5, polo tanto, vou a decir o dato, un 80% superior ao ano pasado, no mesmo período. Certo é que ten que ver, seguramente, a entrar en vigor da nova lei de contratos, pero, un novo dato importante de crecemento e, por lo tanto, a Xunta de Galicia é a administración que máis ten licitado neste mesmo período, máis que o Estado, máis que os 313 concellos, máis que as diputacións, e a Consellería de Infraestructuras foron 50 millóns de euros, os investimentos licitados no ano 2018, e tenho que dicir despois de moitísimo traballo, porque o certo é que licitar dá moito traballo, executar tamén, pero licitar e adxudicar tamén é moito traballo. O certo é que agora mesmo non é suficiente con licitar e executar. Tamén temos que fomentar infraestructuras, que o foro que nos toca hoxe, infraestructuras sostibles, executalas, tendo en conta a flora e a fauna, tendo en conta a integración na paisaxe, polo tanto, que sexan infraestructuras medioambientalmente respetuosas. Temos que planificar esas infraestructuras para promover certo tipo de conductas, hábitos saudables, desplazamentos por medios menos contaminantes, minimizar tamén, cando non sexa outro tipo de alternativa ao vehículo privado, nos vexamos na obriga de utilizar o vehículo privado, fomentar, minimizar as súas emisións, e, polo tanto, esa fórmula tamén agora que temos e que estamos a implantar en materia de infraestructuras. E volvo a insistir, da crisis tamén aprendimos e tamén hai que falar de sostibilidade económica.
en materia de infraestructuras, facer o que podamos pagar. En esa liña, eu quero trasladar algo que eu creo que xa coñecedes moitos de vos, que o modelo concesional xa quedou esgotado, o modelo que ten que primar e que temos que onde estamos poñendo foco ten que ser a vía orzamentaria. Eu creo que unha das primeiras leccións que aprendimos, por suposto, dos anos pasados, facer o que se vai a usar, facer o que se vai a utilizar e facer tamén o que podamos conservar e que poda permanecer en bo estado, que se poda usar agora, que se poda usar tamén no futuro. E hoxe, como decía, a algúns de vos é un día importante hoxe, o certo que o día de hoxe está moi ben escollido. Iniciamos os días pasados, pero hoxe realizamos unha visita a primeira intermodal de Galicia, que imos executar, a intermodal de Santiago, están todos invitados. O certo é que son un tipo de infraestructuras que van a revolucionar, eu creo, que Galicia, no que respecta a fomentar o transporte público, é unha revolución en materia de transporte. Hoxe comenzamos as obras, esta semana comenzamos as obras da intermodal de Santiago. Eu agardo que en cuestión de semanas empecen a intermodal de Ourense e a de Vigo tamén en cuestión tamén de semanas podamos ver xa tamén superados os atrancos que levamos tido resolto algúns deles, pero queda algún por resolver e que estén pois as primeiras máquinas en Ourense tamén en cuestión de semanas, en Vigo dentro de pouco e seguiremos traballando no resto das cidades. En Santiago a primeira estación intermodal, polo tanto un paso importantísimo para a modernización do transporte público e polo tanto estamos preparados en Santiago para a chegada do ano santo, servicios de autobuses renovados no ano 2019, agardo que con máis tranquilidade que o ano pasado, trens de alta velocidade chegando a Galicia para o ano santo, as instalacións, polo tanto, as infraestructuras, servicios renovados e tamén infraestructuras, polo tanto, renovadas no corazón da cidade, un nodo de transportes importantísimo, que non só supón facilitar os intercambios de modo de transporte, senón que contribúe tamén a facer cidade. As estacións intermodais, ben o sabe Idón, que está aquí hoxe, que traballou na estación intermodal de Santiago, contribúen tamén a facer cidade con esta infraestructura, pois uniremos os barrios do Ensanche de Pontepedriña, históricamente e tradicionalmente separados pola vía férrea, polo tanto, actuacións importantes para Santiago e para o resto das cidades que estamos planificando. En Santiago, e gracias a un investimento da Xunta de Galicia de 12 millóns de euros, queda traballo ainda por facer, gañas, dende logo, que non nos faltan. Estamos preparados para que, en canto a DIF nos envíe o proxecto da pasarela, que a pasarela é a que realmente facilita os intercambios de modo de transporte, por lo tanto, a que dá a calidade de intermodal a estación de Santiago, que, en canto nos remita o proxecto da pasarela, estamos en condición xa de licitar. E tamén agardamos que os accesos á estación intermodal, eu creo que ninguén entendería unha estación intermodal desta envergadura, este gran proxecto, sen accesos aceitados, pois eu agardo que este a punto e a tempo a finais de 2019, que é cando entrará en servicio a nova estación de autobuses. Falando de infraestructuras sostibles, teño que tamén abordar o plan de sendas de Galicia, as sendas, ese plan que é froito dunha planificación, eu diría que ordeada, en todo o territorio de Galicia, se enmarca dentro do Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020, tamén está aliñado cos obxectivos do Plan Estratégico 2015-2020 de Galicia e da Estrategia Europea 2020 de promoción dunha economía baixa en carbono. E, como decía, o Plan de Sendas é un conxunto de actuacións planificadas e coordinadas en toda Galicia, en todo o territorio galego, con obxectivos prioritarios: protexer e incrementar a seguridade viaria aos usuarios máis vulnerables, é dicir, os peóns, tamén os ciclistas, e, por suposto, principalmente reforzar a seguridade viaria, promover unha mobilidade sustentable, o que decía ao principio, alternativas ao vehículo particular, e tamén fomentar, sobre todo, hábitos saudables, polo tanto, que contribúen a unha mobilidade sustentable.
Estas sendas nos permitirán facer desplazamentos cotiás, desplazamentos diarios dunha forma máis sinxela, a pé ou en bicicleta. Estamos a falar de conectar núcleos e equipamentos, algo tan sinxelo como conectar zonas onde hai xente cos equipamentos onde vai xente, pois realizar esas sendas, e polo tanto estamos a falar de sendas útiles e sendas tamén saudables. O análisis partiu dun análise global de toda Galicia, analizando os núcleos de poboación, analizando onde están os equipamentos, analizando o tráfico, siniestralidade, facilidade na execución deste tipo de sendas. Non podemos facer sendas cunha pendiente enorme, senón non serían utilizadas, facilidade, por lo tanto, de implantación e de conectar, como decía, núcleos de poboación e equipamentos que son zonas de atracción de demanda de poboación. En total, en Galicia, nesta legislatura, o obxectivo é executar 170 kilómetros de novas sendas. Estamos nese camiño. Na comarca de Santiago temos un plan concreto nesta comarca, con treitos tan importantes co que contemplaremos pois a conexión entre Santiago e Bertamiráns e tamén a conexión entre Touro e Ponteulla. En total, na comarca de Santiago son 9 sendas, 4 millóns de euros e 15 kilómetros en total destas 9 sendas, o que, día a día estamos traballando e en cuestión de días poñeremos en marcha unha nova senda que iniciaremos en concreto a de Barcia-Rosos aquí na comarca de Santiago. Polo tanto, sendas seguras, sostibles, integradas no territorio, polo tanto, acorde co foro de hoxe, infraestructuras sostibles, e que suporá beneficios para as persoas en canto a que fomentamos hábitos máis saudables, contribuímos á seguridade viaria, tamén suporá beneficios para as nosas vilas con novos espacios de tránsito, e tamén suporá beneficios para o medio rural, reducindo contaminación acústica, reducindo tamén emisión de gases. Falando de desconexión de tráfico, descongestións de tráfico, tamén teño que abordar hoxe, estando sobre todo en Santiago, a que é a variante de Aradas, que é co que tamén podo afirmar que é unha infraestructura sostible, non? Polo que contribúe a descongestionar tráficos principalmente en dous núcleos de Santiago. É unha infraestructura estratégica que ven a reforzar a competitividade, tamén mellorar sustancialmente a mobilidade no norte de Santiago. Estamos a falar de 1,6 kilómetros novos, de novo trazado, que comeza na estrada de Santa Coma a Trazo, nunha glorieta, salvamos o río Sarela cun viaducto, finaliza no polígono de Tambre, na intersección coas rúas Marconi e Nobel. Por lo tanto, estamos a falar dunha nova variante no norte de Santiago que aliviará tráfico no núcleo de Vite, no núcleo de Vistalegre, 4.000 vehículos diarios que aliviarase de tráfico de vehículos pesados nestos núcleos e, polo tanto, facilitaremos os desplazamentos, reduceremos tempos de percorrido, melloraremos a seguridade viaria, fundamentalmente a esos vehículos que se desplazan ao polígono de Otrambre. As obras van a moi bo ritmo, e o certo é que podemos adiantar a posta en marcha desta actuación, e podemos afirmar o que creo que xa dixen fai uns meses, que a variante de Aradas poderá estar en servicio a principios do ano 2019 e, polo tanto, unha actuación clave para a competitividade, especialmente no polígono de Tambre, e gracias a un investimento da Xunta de Galicia de 6,2 millóns de euros. Actuacións tamén para mellorar o polígono de Tambre, que eu creo que sí que precisa dunha actuación tamén para integrar no territorio. Teño que falar do plan de mellora de camiños de Santiago na entrada en Compostela. Estamos a falar de actuacións que favorecerán a mellora da mobilidade dos peregrinos, dos peóns, pero sobre todo a excelencia na experiencia do peregrino, con a referencia de ter todas estas obras rematadas para o Ano Santo. No polígono de Tambre é unha actuación que temos planificada
xa proxectada. Eu agardo en cuestión de semanas tamén que podamos xa trasladar algún fito importante. E no polígono de Tambre, como discorre o camiño inglés, estamos a proxectar unha actuación para mellorar ese camiño e que sexa compatible a experiencia do peregrino coa actividade industrial imprescindible nese polígono. É unha actuación que se enmarca dentro do plan de mellora de entrada en Compostela dos Camiños de Santiago, no que non só actuaremos no camiño inglés, senón tamén no camiño portugués e no camiño francés. Unha actuación que a realizará a proxecta tamén a Consellería de Infraestructuras, é dicir que, bueno, xa pensamos moito máis en verde, non tanto en gris, como me di algunha persoa na miña casa. Polo tanto, poñendo en valor as rutas xacobeas en Santiago, que cobren maior protagonismo na trama na trama urbana, creando unha imaxe única, unha identidade propia no Camiño de Santiago en Compostela, que sexa recoñecible polos peregrinos e, polo tanto, como decía, a excelencia do peregrino e non a frustración do peregrino cando chega a Compostela. Eu remato xa, non sei se foi moi rápido, pero, bueno, en calquera caso, se hai debate, non teño ningún problema en contestar cuestións. Eu, rematando, me gustaría recordar unha máxima: pensa globalmente, actúa localmente. Esa é unha máxima que temos na Consellería, todo o equipo, con obxectivos claros de ter que desenvolver infraestructuras sostibles. Seguiremos promovendo mobilidade respetuosa co medio ambiente, seguiremos traballando coa integración no territorio, integración paisaxística que temos xa instaurada na propia Consellería, e seguiremos, pois, potenciando a ocupación racional do territorio, polo tanto, facendo non solamente grandes obras, senón pequenas sendas, pequenas liñas de autobús que facilitan os desplazamentos ás persoas, pequenas marquesinas, pequenas estradas, pequenos viais, pero, dende logo, actuacións pequenas, pero para grandes veciños e para grandes persoas e para o sector, que tamén é grande. Por miña parte, nada máis. Y claro, como tema un poco de noción, un poco general, que no es para nosotros, sino un poco, como decían, que es para luego intentar divulgarlo, que ¿qué entendemos por infraestructuras, ¿no? Pues está claro que las infraestructuras son, pues, las carreteras, los puentes, los puertos, los ferrocarriles, las plantas de energía, abastecimiento de agua, saneamientos, etc. Son obras que indiscutiblemente impulsan el crecimiento económico, mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y de los servicios y comercio en general. Pero no es solo una cuestión de construir más. Para lograr un buen desarrollo, preocupado por el cambio climático y la disminución de los recursos naturales, las infraestructuras tienen que ser sostenibles. Las infraestructuras sostenibles mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, aumentan los impactos positivos, ayudan a proteger los recursos naturales y el medio ambiente y promueve un uso más eficaz y eficiente de los recursos financieros. La importancia y la sostenibilidad de las infraestructuras es un tema que, junto con el cambio climático, ha ganado más espacio en el debate global. Si bien el concepto de infraestructuras sostenibles se ha asociado tradicionalmente con la construcción de infraestructuras ecológicas o verdes, cada día se hace más evidente que la sostenibilidad de la infraestructura va más allá de la dimensión medioambiental, incorporando lo social y lo económico. La infraestructura sostenible debe proporcionar servicios eficientes y duraderos. Esto no solo requiere evaluar y abordar los riesgos ambientales. Sostenibilidad también implica asegurar los recursos financieros necesarios para construir y mantener las infraestructuras durante su vida útil, considerar las preferencias y necesidades de la población y entender la dinámica política e institucional para garantizar que los proyectos sobrevivan al ciclo político. A continuación voy a ir dando la palabra a cada uno de los ponentes de la mesa y empezaremos por puertos, por José Ignacio Villar. José Ignacio Villar es un experto en puertos y toda su vida la ha dedicado al tema portuario, principalmente gallego. Conocedor de empezó por el puerto de Vigo,
A continuación fue director del puerto de Ferrol y San Cibrao, y a continuación director del puerto de La Coruña. Actualmente es director de Puertos de Galicia. Es decir, que de los 127 puertos que tenemos en Galicia, es conocedor en profundidad de 3 del órgano estatal y de los 122 de los autonómicos, con lo cual, digamos que se le puede considerar un máximo experto de los puertos de aquí. Entonces, en cuanto a temas de lo que él va a hablar, es un poco de puertos, evidentemente, y dentro de eso le decíamos si puede tener un poco en cuenta ahora o al final, o lo dejamos para las preguntas, un poco el tema de cómo se empieza a actuar en puertos sobre el tema del cambio climático. Estamos hablando de que ya es preocupante el tema de la crecida del océano. Ese crecimiento va a afectar en el tema del oleaje, nos va a afectar en las costas en cuanto a que las playas van a perder arena seca, las costas van a estar un poco más desprotegidas, los puertos van a tener que recrecer, y luego incluso en cuanto a la explotación, pues qué tipo de actuaciones se están empezando a implementar, cómo estamos planificando ya esto que se nos avecina, que en unos cuantos años parece que va a ser preocupante, y qué tipo de actuaciones, ese tipo de... Entonces tienes la palabra, José Ignacio. Yo, cuando me invitaron al correo a participar en este foro, bueno, infraestructura sostenible, todos sabemos lo que es, pero es difícil explicarlo, ¿vale? Y yo creo que más que explicarlo, a veces que nos entiendan lo que queremos decir, si no entramos en términos técnicos y intentamos que la población pueda llegar a entender qué es lo que queremos decir con ello, ¿no? Y al final, pues, recuperando un poco de documentación y tal, me di cuenta que hace unos años, en el año 2010, tuve la oportunidad de escribir un artículo para una revista económica donde hacía mención, claro, a la situación económica que entonces se vivía en el año 10, ¿no? Pues estábamos en esa crisis tan profunda donde lo que estábamos pensando los gestores, en principio los gestores de administración pública, era en un tiempo de cambio, ¿no? Y, ¿por qué? Porque veíamos que esa crisis nos estaba generando nuevas expectativas y nuevas formas de funcionar que necesitábamos aplicar para intentar paliar de alguna manera la situación de las empresas. Debemos de pensar que la administración portuaria es una administración muy específica, es una administración que su labor es el servicio. Pensemos que las administraciones portuarias generalmente son entes empresariales. Con ello lo que queremos decir es que nosotros vivimos de lo que facturamos, excepto en lo que es la inversión en obra nueva. Todo lo demás, que son los gastos de explotación, nuestras nóminas, nuestro funcionamiento ordinario, está sufragado con las tasas que cobramos, ¿no? Y claro, es otro problema, cobras tasas. Cobrar tasas también, pues, es complicado, porque al final, ¿cuál es la calidad del servicio que prestas? ¿Es acorde con la tasa? ¿No es acorde? Etcétera. Entonces, como digo, repasé aquel artículo y al final te das cuenta que estábamos en ese momento de cambio. Es hoy el reflejo de lo que en aquel momento se va escribiendo. Y uno de los aspectos de cambio era la aportación de valor. ¿Y cómo puedes aportar valor a tus clientes? Pues con infraestructura. ¿Pero qué tipo de infraestructura? Claro, una infraestructura no como se hacía antes. La infraestructura es la eterna pelea que tengo yo con mis técnicos. Tienes que generarla pensando en el que la va a usar, ¿eh? Todos tenemos en la cabeza infraestructuras que se han realizado de todo tipo de coste, pero que han quedado como un desierto. ¿Por qué? Porque no has sido capaz técnicamente de adaptarte a lo que el que la va a usar demanda. Y esto es uno de mis, digamos, asignaturas pendientes como director y gestor de un ente público. Es transmitir a mis técnicos que la comunicación con el usuario final, con el cliente final de la infraestructura es fundamental. De tal manera que tú, cuando generes una infraestructura, el que la va a usar la tenga perfectamente concebida y sea capaz de sacarle el máximo rendimiento. Esto tiene mucha implicación en el día a día, ¿no? En los puertos, en las empresas portuarias, hay dos facetas. Una es lo que es la infraestructura y otra lo que es la explotación, ¿no?
Muchas veces los técnicos de infraestructura lo que hacen es te dan la infraestructura con un lazo preciosa, muy bien hecha, en eso es verdad, nuestra categoría, entiendo, ingeniería, es muy buena, pero el que lo va a explotar no sabe cómo empezar. Esa conexión falla, ¿eh? Y eso es un tema que es muy importante, poder relacionar lo que estás haciendo con cómo se va a usar. Y eso implica comunicación con el cliente, ¿eh? Y si no eres capaz de transmitirlo, pues da muchos problemas. Otro tema fundamental para mí es el mantenimiento. Hemos generado exceso de infraestructura, pero no sabemos mantenerla, o no hemos sabido mantenerla. De tal manera que luego, cuando llega el periodo de madurez de la instalación, el coste de mantenimiento es exagerado, es desorbitado. Pensemos que nosotros, como entes portuarios, tenemos grandes obras, como pueden ser los diques de abrigo o las escolleras, que precisan de un mantenimiento muy importante. Pero otro tema importante, por ejemplo, son los canales de navegación. Nosotros tenemos que dragar los canales de navegación para la seguridad de los barcos. Una obra de dragado es una obra complejísima, es una obra que tiene una tramitación muy grande y que necesita de la interconexión entre muchas administraciones. Son temas que en el día a día nos van dando muchos problemas y que hacen que nuestras infraestructuras tengan problemas de funcionamiento. Por ser concreto, quizá, y fácil de entender, quizá tres ejemplos en tres sectores tan distintos como puede ser la actividad de la mercancía, la actividad de la pesca y la actividad deportiva, sirvan como referencia para ver qué es sostenibilidad. En el año 2003, en enero de 2003, fue mi primer mes como director del puerto de Coruña, y me acuerdo que mi primer fin de semana fue una demanda no por el carbón, sino por el azufre. El azufre se depositaba sobre el muelle directamente y había un embarque de unas 6.000 toneladas de azufre. Pues piensen, todos habrán conocido el problema que hay en Coruña con el tema del carbono que hubo, pues el azufre es una mercancía mucho más contaminante y muchísimo más peligrosa que el carbón. De tal manera que las descargas de azufre en el muelle se hacían 4 horas antes de que viniera el barco. Bueno, pues el problema es que era un sábado cuando se hacía la operación, claro. Entonces, bueno, pues el tema era la disputa entre dejar de depositar y tener todo el fin de semana, parar el barco, cambiar el barco, etc. Bueno, pues el lío fue gordo. ¿Qué hicimos? En 2003 y 2004, menos el carbón, que fue un poco más tarde con el proyecto Medusa, todas las mercancías peligrosas se embarcaban por instalaciones especiales en circuito cerrado. Pues eso fue un esfuerzo muy grande que se realizó con la inversión de los concesionarios. En concreto, en aquel caso fue Repsol, con el tema del azufre y el coque. Bueno, pues es un cambio que puede ser que no dé mucha trascendencia en la ciudad, pero desde el punto de vista sanitario, en la ciudad de La Coruña fue una mejora espectacular. Como pudo ser el proyecto Medusa, quizá más conocido. El proyecto Medusa fue una integración perfecta de sostenibilidad, desde mi punto de vista. Es la combinación de dos mercancías que entre sí son, tan poco compatibles como el haba de soja y el carbón, que se descargan por la misma cinta, que llevan un circuito cerrado de descarga, que van a dos instalaciones distintas, las dos cubiertas, y que una va totalmente a descarga ferrocarril. Es decir, fue el proyecto perfecto, con una implicación de Unión Fenosa que no solo mejoró la operativa en cuanto a lo que es la propia no contaminación ambiental del carbón, sino que fue la intermodalidad. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, otro efecto fundamental es que puerto y ferrocarril tienen que ir de la mano. Sí, son totalmente primos hermanos que deben de trabajar juntos. Para mí no cabe la planificación portuaria sin la planificación ferroviaria. Tienen que ir de la mano. Por ir abreviando, el tema de las lonjas de pescado. Pues pensemos que desde el año 1998, que fue la primera lonja del Berbés nueva, hasta entonces me reservo los comentarios de cómo se movía el pescado. Pero bueno, todos los que han visto alguna lonja en el año 94, pues ven cómo eran los barcos, cómo se hacían las descargas, cómo se movía el hielo, quién entraba en una lonja, quién no entraba, ¿no?
La primera lonja del Berber supuso el primer cambio fundamental de lo que es la higiene en el tratamiento del pescado en los puertos. Pero tan importante como eso es el modelo logístico de la pesca. En esa primera infraestructura de lonja, el modelo logístico de lo que es el tratamiento de las descargas del pescado, lo que es su comercialización y su expedición, sigue vigente hoy. De hecho, la última lonja importante que ha entrado en funcionamiento, que fue la de Ribeira en el año pasado, el modelo de diseño de lonja es exactamente igual. Quiero decir que son cambios que ya se hicieron y en un tiempo y que su evolución permanece. ¿Qué hemos mejorado en las lonjas? Lo que hemos mejorado es el tratamiento del pescado. Hemos mejorado los sistemas de frío, hemos mejorado los sistemas de depuración de aguas, hemos mejorado todo lo que es la cadena, digamos, de frío, desde que se descarga el pescado hasta que se produce su expedición. Hemos mejorado los controles, calidades de agua, etcétera. Es decir, hemos hecho un proceso de mejora de la infraestructura, pero el modelo de tratamiento de pescado sigue vigente desde el año 98. Desde entonces podemos destacar lo que es la lonja de Vigo, lonja de Burela, lonja de Celeiro, lonja de Coruña o lonja de Ribeira. Pues si se analizan, todas tienen el mismo modelo. Y, por ejemplo, en el tema de los puertos deportivos. Los puertos deportivos, muy rápidamente, estamos con un plan estratégico 2012-2020. Estamos ya preparando el 2020-2028. La semana pasada tuve la oportunidad de presidir una mesa de sostenibilidad. Pues es curioso, pero si se fijan, el modelo de propietario de puerto deportivo es una persona que tiene más de 55 años. ¿Qué significa? Que dentro de unos años los puertos deportivos van a estar usados por personas mayores. Claro, ¿qué se planteó allí? ¿Cómo está la accesibilidad en los puertos? Entonces, es que hay que pensar que las personas que van a usar un barco deportivo durante un periodo largo de tiempo, durante el año, van a tener unas necesidades específicas que no tienen nuestros puertos en este momento. ¿Por qué? Porque la gente joven no compra barco deportivo. Lo que hace un modelo de fin de semana largo, es un modelo, digamos, de multipropiedad, como pueden ser los temas inmobiliarios. Entonces no tiene ese afán de poseer un barco y de llegar allí, usarlo, etc. Bueno, pues ya se plantearon cuáles son los diseños para los puertos deportivos para los próximos años, donde destaca, por un lado, pues el tema de la accesibilidad en los puertos deportivos, porque la población es mayor. ¿Qué pasa? Curiosamente, en esa mesa de sostenibilidad surgió el tema del cambio climático. Y bueno, en un foro de 8 personas se dieron los dos extremos sobre el cambio climático. Desde quien no creen absolutamente en el cambio climático hasta quien dice que, bueno, que si estábamos en una charla de café, ¿no? Entonces, bueno, hubo que llevar. Lo que sí es realidad en el tema del cambio climático es que hay una normativa y hay unas directivas que la Administración va a tener que cumplir, independientemente que todos podamos pensar que existe o no existe cambio climático. Lo que sí es real y se puede contrastar es que los temporales que puede haber en el invierno son menores, pero desde luego sí son mucho más intensos. Nosotros llevamos en los últimos 5 años unos 8 millones de euros gastados en obras de emergencia en diques. Entonces, sí que nos preocupa ese aspecto en cuanto a que la virulencia de los temporales es bastante mayor y que tiene un efecto muy intenso en un periodo de tiempo muy pequeño. Y sobre todo hay que tener en cuenta un tema, que es el mantenimiento de esas instalaciones, porque, claro, nosotros, como se puede pensar, solo podemos acceder al fondo del dique, debajo del agua, en determinados periodos del año, porque los daños no están siempre donde se ve. El problema es que los daños pueden que estén abajo, en la base de los diques. Y entonces eso es lo que realmente nos ha ocurrido. De hecho, por ejemplo, el dique de Malpica hace 2 o 3 años pudo haber entrado en colapso por un fallo que tenía en su cimentación. Entonces, claro, esos problemas solo los puedes ver en un periodo de abril a septiembre, cuando puedes entrar abajo. Y en cuanto al tema de las costas, efectivamente, yo, por acabar, lo que sí pienso es que la infraestructura para generar nueva portuaria, no diría que está agotada, pero casi. Se va a generar muy poca obra nueva portuaria.
¿Dónde nos tenemos que centrar? Fundamentalmente, yo entiendo que es en el tema del mantenimiento de la obra portuaria. ¿Por qué? Porque aquello que se dice de los viejos del lugar, ¿no?, que con este viento o este frente de mar el puerto funciona así, eso ya no es tan así. Digamos, la infraestructura ha modificado las condiciones naturales de muchos puertos, y aquello que los viejos del lugar pensaban que con este viento y esto las olas van así, o se estropea este dique, o en fin, ya no son las cosas tan claras, y hay que estudiar y monitorizar bastantes puertos. Creo que queda mucho trabajo, pero sí que por lo menos la concienciación de nuestros técnicos y de nuestros trabajadores sí que van en esta senda. Es un poco lo que yo quería comentar. Muchas gracias a todos. Es para mí un placer estar en un foro tan elevado de personas que conocen la materia, sobre todo la infraestructura y como consecuencia de ella del transporte. Es evidente que partir o pasar de una base tan concreta como la que han planteado la consellera y mi predecesor en el uso de la palabra, a una cosa tan concreta, tan abstracta como es el sistema de transportes, hoy llamado más bien de movilidad, como apuntaba Enrique, no es fácil. Es evidente que es pasar de los números a una realidad sistémica que influye directa o indirectamente en la vida de todos nosotros. Evidentemente es objetivo de esas infraestructuras establecer los cauces de todo tipo por los que va a circular después van a moverse las personas y las mercancías. Es evidente que hoy en día las sociedades modernas demandan una alta y variada movilidad, que se tiene que basar ineludiblemente en un sistema complejo y adaptado a las necesidades de las personas y de las mercancías que van a utilizar ese sistema. Y ese sistema, evidentemente, tiene que garantizar desplazamientos de personas y mercancías de una forma económicamente eficiente y segura. Y, por supuesto, sometido a la racionalidad ambiental y al paradigma de la sostenibilidad, paradigma que, como se ha mencionado en numerosas ocasiones en esta charla, está condicionando el cambio de mentalidad y de actuaciones de las administraciones públicas y de los ciudadanos desde hace unos años hacia el futuro. Bien, como decía Enrique, los esquemas pasados, incluso todavía actuales, vigentes en el sistema de movilidad, siguen basándose básicamente en el vehículo privado. Y, no obstante, se está observando desde hace años, más a nivel teórico que práctico, un cambio de tendencia creciente hacia la evolución de un transporte sostenible como prioridad estratégica en todas las escalas. En todas las escalas me refiero a escalas territoriales e incluso institucionales. Es decir, la preocupación de las administraciones hoy en día también, desde la local a la estatal y a la europea en nuestro entorno territorial en el que nos movemos, es cada vez mayor. Bien, la movilidad sostenible, lo que se llama movilidad sostenible en los términos actuales, trata de optimizar, evidentemente, de una manera inteligente, el uso de materiales, de energía y de información que sirvan a la satisfacción de las necesidades de movilidad y de transporte de ciudadanos y mercancías, como decía antes. Esto exige una correcta planificación de las redes y un territorio integrado, es decir, un territorio no fragmentado, un territorio conectado transversalmente, no solo con la dimensión física que representan las infraestructuras, sino también con las dimensiones ambientales y que internalice los costes externos y sociales que hasta ahora no se han tenido en cuenta a la hora de establecer los sistemas de transporte y de movilidad. Bien, es importante que el sistema tienda a reducir, dentro de este paradigma de la sostenibilidad, reducir los problemas de congestión y de estrés, sobre todo en las ciudades, de estrés urbano, porque eso contribuirá básicamente a bajar costes para las empresas y para los ciudadanos, ahorrando tiempo y, sobre todo, mejorando la accesibilidad. Es importante también, en el foro en el que estamos, entender que es imprescindible disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y bajar los niveles de contaminación y de emisiones de gases que tienen efecto invernadero. Y eso es imprescindible no solo para la eficiencia del sistema, sino incluso para mejorar la salud humana y la salud de los ecosistemas. Estamos en una etapa en la que el protagonismo creciente viene siendo de la ciudad.
las ciudades son los grandes actores del cambio que se está produciendo en general y en este sector en particular. Tengamos en cuenta que en Europa el 80% de la población vive en ciudades y el 85% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea se produce en el ámbito urbano y periurbano. Por tanto, una faceta trascendente a la que se refería Enrique también en su presentación es que las ciudades necesitan adaptar también sus modelos de movilidad y necesitan conseguir modelos de movilidad inteligentes y sistemas de transporte sostenible. La sostenibilidad urbana implica, evidentemente, un sistema racional de movilidad que incluya las dimensiones ambientales, económicas y sociales que van íncitas, inherentes a todo el sistema de transporte entendido como se debe entender cara al futuro. Pero no podemos entender el transporte, ni siquiera las infraestructuras, como condiciones suficientes para que se produzca un desarrollo económico, social y ambiental, o el desarrollo económico, social y ambiental, mejor dicho, necesario en esta sociedad. Son elementos imprescindibles, son elementos necesarios, pero no suficientes. Y, por tanto, hay que contar, a mi juicio, con estrategias, con planes de acción y con normativas exigentes y coherentes con la responsabilidad de movilidad y con el transporte cara a escenarios de futuro sostenibles. En este sentido, las pautas de actuación que se manejan a nivel del Observatorio Europeo de Movilidad y de la Estrategia Española de Movilidad son 5. Son 5 áreas en las que se quiere actuar. Por un lado, el territorio, que implica la planificación del transporte y sus infraestructuras, pero, como decía antes, no aisladamente, sino, para mí es básico que se conecte esa planificación con la planificación urbana y la ordenación del territorio, para evitar problemas que después veremos también, por lo menos con alguna pincelada. Otra de las áreas o de las pautas claves para entender el sistema de transporte y de la movilidad hacia el futuro es, incidiendo en lo que decía también Enrique y el ponente anterior, es la lucha contra el cambio climático y la reducción de la dependencia energética. Se trata de conseguir un menor coste económico, social y ambiental y una adecuada gestión de la demanda, que es otra cuestión que hasta ahora tampoco se ha tenido muy en cuenta. Se han generado infraestructuras sin los necesarios estudios de matrices, origen y destino, es decir, de saber no solo a dónde van las personas o las mercancías que utilizan los modos de transporte vigentes en la actualidad, sino también a dónde podrían ir si tuviesen la posibilidad de hacerlo de alguna manera que no sea el transporte público o, en el caso de las mercancías, el transporte por carretera, que representa el 90% de todo el transporte que se realiza en este país, con los sucesivos y entendibles costes medioambientales y de eficiencia económica. Bien, entonces entendemos que la construcción de un modelo de movilidad sostenible exige, como decía, procesos planificadores y participativos. Estamos en un modelo de gobernanza que también está cambiando. La gobernanza entendida como foros de discusión, de análisis y de toma de decisiones entre unos pocos expertos, sin negar que eso sea necesario, por supuesto, es absolutamente imprescindible, exige también una mayor participación de la sociedad civil, porque a fin de cuentas los que van a sufragar los costes de las decisiones que tomemos y los que van a utilizar esas infraestructuras y esos sistemas de transportes son los ciudadanos. Por tanto, la sociedad civil necesita cauces participativos que les permitan también participar en esa toma de decisiones. Bien, es necesario también un enfoque integrador con otros sectores energéticos, con otros sectores, no solo ver la construcción de infraestructuras y la superestructura que puede significar la movilidad y el transporte en sí mismas considerados, sino relacionarlos con factores energéticos, de planificación urbana y con las dinámicas sociodemográficas. No podemos olvidar cuál va a ser la tendencia demográfica en los próximos años. En España parece que es decreciente y es fundamental, entiendo, que primero tener en cuenta esa situación y segundo tratar de revertirla en la medida de lo posible. Entonces estamos en conseguir soluciones integradas, integrales y coherentes que conformen un sistema de movilidad que sea sistémico y holístico. El transporte, por supuesto, ha tenido un impacto histórico
ligado a la desenfrenada ocupación del suelo. Hasta ahora lo importante, y sé que aquí habrá mucha gente, compañeros y participantes que discrepen, pero se ha primado mucho la ocupación del suelo para realizar infraestructuras sin tener muy en cuenta cuáles son los costes de movilidad que eso origina y cuáles son las necesidades a satisfacer. Evidentemente, creo que hoy en día esa situación está revertiendo y revierte porque la crisis económica ha puesto sobre la mesa que hay que utilizar los recursos con mayor eficiencia y también porque la presión social, entiendo, que empieza a hacer mella en las cuestiones de las que estamos hablando. La intensiva construcción de infraestructuras, evidentemente, ha provocado un impacto directo para mí en un sector, en un factor tan importante como es la ordenación del territorio, generando fragmentaciones y alteraciones de hábitats y paisajes y en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Ahora, por tanto, se trata de cambiar la tendencia o de adaptarnos a las nuevas tendencias y se trata entonces de producir, consumir y mover personas y mercancías de una forma mejor, de una manera más sostenible, con menos recursos y con menos impactos ambientales. Y en este sentido, las nuevas tecnologías pueden tener una importancia trascendente y contribuir decisivamente conduciendo las necesidades del transporte, reduciendo las necesidades del transporte, mejorando la planificación y los sistemas operativos y generando sistemas de transporte inteligente. En fin, con estas nuevas tecnologías los ciudadanos vamos a obtener nuevos y mejores servicios y permitirán estas nuevas tecnologías una mejor gestión en tiempo real de tráfico y del uso de la capacidad, así como la trazabilidad y el seguimiento de los flujos de mercancías, mejorando la seguridad y la sostenibilidad ambiental. Por último, quería concluir diciendo que un sistema eficiente y flexible de movilidad y de transporte es esencial para nuestra economía y nuestra calidad de vida, teniendo en cuenta el paradigma de la sostenibilidad, como hemos dicho siempre, y entendiendo, a mi juicio, como sostenibilidad lo que ya decía el informe Brundtland, lo que dice el informe de sostenibilidad del Ministerio del antiguo, bueno, ahora Ministerio de Medio Ambiente otra vez, ¿no?, del Ministerio de Medio Ambiente español, que es favorecer y satisfacer las necesidades de los ciudadanos actuales sin perjudicar la calidad de vida de las generaciones futuras. Nada más, muchas gracias. Pues voy a también intentar explicar cómo hemos entendido y adaptado en FCC Construcción el concepto de infraestructura sostenible. Entonces, empezando con lo que nos dedicamos, pues FCC Construcción pertenece a un grupo, FCC, que tiene una experiencia de más de 115 años y se sitúa entre las primeras constructoras de Europa y del mundo. Las actividades abarcan pues la ejecución de obras civiles de todo tipo, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas, marítimas, túneles, puentes, edificación residencial y no residencial, hospitales, estadios de fútbol, museos. Algunas cifras para poner un poco en valor lo que hemos hecho estos 115 años. Pues son que hemos ejecutado 700 kilómetros de túneles. Aquí en Galicia destaca el túnel de Bolaños, en el tramo de Vilariño-Campo Becerros. El 30% del AVE lo hemos ejecutado nosotros. 8.500 kilómetros de carreteras, 1.650 puentes, 48 presas, 4,5 millones de metros cuadrados de pistas aeroportuarias, 44 kilómetros de diques y 32 kilómetros de puertos, 3.000 kilómetros de gasoductos, como el de la Mariña Lucense, 10.500 kilómetros de conducción de tubería hídrica y 98 plantas de tratamiento de agua. Un pequeño resumen de lo que hemos ejecutado a lo largo de estos años. Ahora mismo también en internacional hemos ejecutado los principales metros que hay en el mundo. El metro de Doha en Qatar, el metro de Riad, que es el mayor contrato de ingeniería y construcción desarrollado por una compañía constructora española y que tiene son 6 líneas de metro que recorrerán 175 kilómetros. Hemos puesto en servicio la línea 1 del metro de Panamá y estamos con la línea 2.
El Metro de Toronto también tiene sello español, lo diseñamos y construimos los túneles del norte, así como la estación de transporte. Otro tipo de actuaciones que hemos ejecutado son el Aeropuerto de México, que es el segundo aeropuerto en ejecución a nivel mundial y la mayor obra de infraestructuras en Latinoamérica. Estamos ejecutando puentes, el puente de Mersey, el puente de Geraldesmont que es clave para el desarrollo del tráfico en la ciudad de Los Ángeles. Puertos, hemos ejecutado el puerto de Azú, que pues, es el complejo portuario más grande de América y uno de los más importantes del mundo. El puerto del Callao en Perú, que también es uno de los más importantes en Perú y de los más grandes del Pacífico. Y desde el punto de vista medioambiental, pues en Colombia hemos ejecutado el dragado del río Bogotá con una longitud de 53 kilómetros. En fin, la lista de actuaciones en las que hemos estado y estamos, pues sería prolija y entiendo que con este pequeño muestra pues es suficiente. En cuanto a hilar con el tema del foro, con las infraestructuras sostenibles, pues FCC Construcción entiende los diferentes contextos sociales, ambientales y económicos en los que se desarrollan sus actividades y avanza para conseguir una construcción más sostenible y respetuosa con el entorno. Así incorpora la sostenibilidad en la estrategia de la compañía como parte de su estructura de forma integral, enlazando los 3 pilares de la sostenibilidad económico, social y ambiental en cada proyecto y de forma transversal en la empresa. Precisamente por la naturaleza de la actividad constructora, una de las líneas de actuación más sólidas de FCC Construcción es el impulso de la sostenibilidad en la construcción, no solo mediante el análisis del comportamiento ambiental de la compañía, sino también con la participación en el desarrollo de directrices que ayuden a las empresas del sector de la construcción a seguir este camino. FCC Construcción es un participante activo de las tendencias de sostenibilidad que han surgido y con las cuales sigue avanzando y colaborando en su desarrollo e implantación. Con este fin colabora en diferentes comisiones de trabajo nacional e internacional para desarrollar estándares y principios de sostenibilidad en el sector de la construcción. Concretamente, algunas de las acciones en las que se está trabajando comprenden el desarrollo de tareas relacionadas con la definición de la terminología y los principios generales de la construcción sostenible, la descripción del ciclo de vida del edificio o la infraestructura, la definición y empleo de indicadores de sostenibilidad, de la declaración ambiental de productos y la determinación de un método de evaluación del comportamiento ambiental, económico y social de las obras de edificación y civil. Hilando con las preguntas que me hacías, que ya alguna de ellas ya no recuerdo, comentabas que si construíamos mejor o peor. Yo no sé si están pensando que construimos mejor, pero sí nos lo están demandando. Por nuestra profesión y los que somos ingenieros de caminos estamos acostumbrados o nos han formado para ser eficientes, para hacer obras que den servicio al ciudadano. Ahora nos piden algo más, nos piden que sean respetuosos con el entorno. En el caso de las infraestructuras lineales, es lógico que hemos avanzado conforme a lo que se hacía no hace demasiados años. Ahora somos más cuidadosos con la flora, con la fauna, no solo en la fase de proyectos, sino en cómo se aprovechan los distintos materiales, en cómo se trata de optimizar los residuos y darles un tratamiento mejor. Eso lo estamos viendo día a día en mantenimiento en carreteras, en mil y una infraestructuras que estamos haciendo. Pero es algo que la sociedad nos demanda y yo creo que somos conscientes de ello y lo estamos aplicando. Por eso se están avanzando en temas, por ejemplo, en obtener hormigones que sean más eficaces, no solo desde el punto de vista estructural, sino que exijan o demanden menos consumo energético en su fabricación y en su puesta en obra.
Bueno, todo ello en base a cumplir las directivas que nos marca la Unión Europea, en las cuales pues tenemos que entender que han llegado para quedarse y tenemos que adaptarnos a ellas, ¿no? Estamos en medio de lo que se llama la transición energética. Algunos de los que me habéis oído ya alguna conferencia, alguna charla en algunos foros, me habéis visto expresarme al principio con incredulidad hacia mí mismo sobre lo que se nos estaba planteando. Pero bueno, la realidad está aquí, como bien ha dicho Enrique, pues en el 2050 Europa tiene que estar libre de carbono en la práctica. Esto se dice muy rápido y los que somos técnicos, los que somos ingenieros, los que sabemos algo de obras, algo de industrias, algo de lo que es diferente de escribir en un papel y decir una cosa, sabemos que es un reto, y yo usé la palabra bestial, fenomenal, increíble y brutal. Todas estas palabras se quedan cortas ante lo que se viene encima. La transición energética, como bien has dicho, es la descarbonización de Europa. El resto del mundo se le da un poco más de tiempo, en más o menos 30 y tantos años, y eso quiere decir cambiar todo el transporte rodado, prácticamente, no toda, pero una proporción enorme de la producción energética, la construcción, las infraestructuras, lo que antes era útil deja de serlo, lo que no existía pasa a ser muy útil, y hay esta transición, que en realidad es una revolución en marcha, en la cual tenemos que incluirnos sí o sí, las empresas, las personas y todos, porque el que no se suba a ese tren en marcha pues lo va a perder y va a quedar fuera de juego a una velocidad tremenda. ¿Qué ocurre? Pues que hay enormes retos. El primero pues es descarbonizar, eliminar el gasoil, la gasolina, el fuel, el carbón y el gas natural. El gas natural es carbón también, aunque a veces se habla de que el gas natural es un mecanismo de producción más limpio que el carbón, es cierto, pero también lleva carbono y también produce emisiones de CO2. Entonces eso quiere decir que tenemos que eliminar pues, el 70 al 80% de la producción energética que tenemos en este momento en la sociedad. Dicho así, pues repito, es un reto bestial. ¿Qué habrá que hacer? Pues estamos todos en ello. Recientemente una empresa petrolera conocida ha decidido que se mete en el negocio eléctrico. Todos sabemos de quién estamos hablando. Y cuando yo he oído esto, he dicho, esto va en serio. O sea, si esta empresa petrolera se quiere convertir en empresa eléctrica, es que lo de la transición energética va en serio de verdad. Podríamos tener dudas, podríamos discutir si creemos o no creemos en el cambio climático. Está ya en normativas, está en directivas y vamos sí o sí en esta dirección. Voy a dar rápidas pinceladas porque entiendo que luego tenemos un debate. Se ha hablado mucho de movilidad, se ha hablado mucho de vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico ya está ahí, yo lo he tenido 2 años, lo he manejado, algunos me habéis visto funcionar con él. La tecnología existe, la acumulación de energía en el coche está y en el sistema está. Se habla a veces en debates interesados y comerciales, ya cada uno se está posicionando como puede hacia este nuevo mundo. La acumulación energética existe, está resuelta, se llama estaciones hidráulicas de bombeo. En Galicia las hay, las estamos utilizando todos los días, todas las semanas. Iberdrola está construyendo una gran central hidráulica de bombeo al otro lado de la raya, en el norte de Portugal, en el río Támega. Estamos construyendo 1.100 megavatios de bombeo. Por cierto, invito a los ingenieros civiles, ingenieros de caminos que estáis aquí, a ver una obra civil hidráulica de verdad que estamos ejecutando allí en el río Támega, con 3 presas de las de antes, de 70 a 100 metros de altura, con blondines funcionando, con miles de personas trabajando y, en fin, aunque haya gente que le moleste el gris y prefiera el verde, la empresa es verde, pero el gris a veces es necesario para que luego venga el verde. Para tener una energía renovable, limpia y acumulable y gestionable, es decir, que podemos utilizar cuando le demos al interruptor de la luz. A veces hay que utilizar cemento, a veces hay que utilizar hormigón. En el norte de Portugal, repito, se está haciendo una obra de las de verdad y de las que para mí ha sido un placer ver. Entiendo que otra gente que a lo mejor está en otros sectores les guste menos, pero no me voy a arrepentir de ver
pues descargas de hormigón de 10, de 15 toneladas una tras otra y, en fin, gente moviéndose, camiones moviéndose, movimiento, economía, desarrollo económico. Y antes hablábamos de que entiendo que la infraestructura tira muchísimo de la economía, tira muchísimo del empleo de calidad. Hemos descubierto que con el sector servicios solo los sueldos son bajos, las calidades de empleo son tremendas, los chiringuitos de playa, especialmente en Galicia, no son la solución al empleo si lo que queremos es empleo de calidad con ingresos y con condiciones de trabajo. Aquí la temporada es un mes y pico con permiso de las nubes y con permiso de las condiciones atmosféricas, etcétera, etcétera. Es decir, yo soy un gran convencido de la infraestructura. Las que más conozco son las energéticas. He visto una tremenda creación de riqueza en torno a muchas infraestructuras energéticas y creo que el camino irá por ahí. Creo que la sociedad también lo está descubriendo, poco a poco, sobre todo si nosotros lo explicamos y se hacen foros como este, que creo que son muy importantes, para que la gente recuerde que efectivamente no solo con pequeño comercio y pequeño turismo y en fin, rutas de senderismo que son absolutamente respetables, pero que tiene que haber otro tipo de infraestructuras y tiene que haber otro tipo de industria, tiene que haber otro tipo de producciones para que podamos tener una calidad de vida como la que esperamos para nuestros hijos. Me gusta la definición que ha dado que es la oficial de economía sostenible y mundo sostenible, y es básicamente que nuestros hijos, nuestros nietos tengan la misma calidad de vida o mejor que nosotros hemos tenido. Sin economía suficiente vamos hacia atrás. Los países desarrollados nos enseñan cómo hay que ir. Alemania es un país con una imagen muy verde y con una imagen de ecología, pero es un país que todavía sigue quemando más carbón que nadie, sigue teniendo las mayores industrias químicas de Europa y tienen, en fin, esas ventajas que les da luego también poder tener unos sueldos altos, no por casualidad. Voy a decir dos cosas del vehículo eléctrico. Creo que el vehículo eléctrico resuelve muchos de los problemas que se han planteado aquí, elimina las contaminaciones locales, elimina incluso, si la energía eléctrica de origen es renovable, el problema de la contaminación general y el calentamiento global, y que realmente hablamos de cambio climático, pero es calentamiento global el problema. Y repito, la tecnología está ahí, habrá que empujar a las empresas o simplemente darles los incentivos adecuados para que se imponga de forma masiva, porque tendrá que imponerse de forma masiva. No es que un friki ande con un coche eléctrico sufriendo para cargar o calculando los kilómetros para llegar a donde no puede llegar, que a veces nos pasa, sino que todo el mundo pueda ir con coches eléctricos sin problemas y circulando sin contaminar, sin hacer prácticamente ruido a bajas velocidades, etcétera, etcétera. Entonces, repito, muchos de los problemas técnicos que supuestamente existen están resueltos, los ingenieros además trabajamos para resolverlos y si nos dejan los resolvemos bastante rápido, bastante bien, y como han dicho aquí, a todos nos han explicado siempre que tienes que ser eficiente, a bajo coste y cumplir la necesidad del cliente. A lo mejor en el mundo que viene deberían dejar trabajar un poco más a los ingenieros y un poco menos a otras profesiones que todos pensamos y que no voy a mencionar, pero que se mueven con otras variables que acaban causando problemas que luego tienen que resolver los ingenieros a mayor coste al cabo de unos años. Algún asunto más rápido para comentar también, aparte de esta inversión que tenemos en el Támega, que es una inversión en infraestructura sostenible, vinculada estrictamente ya a la lucha contra el cambio climático, a la transición energética. Tenemos otras inversiones que hemos hecho recientemente en Galicia. Hemos hecho la ampliación de Santo Estevo, que fueron 130 millones de euros, ampliación hidráulica, la ampliación de San Pedro, muchos las conocéis también. Han sido obras no tan bonitas de ver como la del Támega, pero también importantes, obra subterránea. Es decir, yo creo que la infraestructura sostenible irá enterrándose progresivamente, porque la gente, aunque a los ingenieros nos guste ver la obra, a la gente no le gusta y no le gusta el impacto. Entonces habrá que tener en cuenta a la sociedad, por supuesto, como siempre. Habrá una tendencia a enterrar infraestructuras, a hacer cosas subterráneas. Cuando se va a Madrid se ve la M30, pues se ve que efectivamente a la gente no le gusta ver coches circulando por ahí. Eso serán oportunidades de construcción. En el sector eléctrico voy a dar simplemente en España una idea de algunos números que se han hecho por empresas importantes, Monitor Deloitte, y Verdad han hecho sus estudios. En este momento tenemos una capacidad instalada de 100.000 megavatios, más o menos, 100 gigavatios de producción de electricidad. Si realmente se hace esta transición energética, y parece que se va a hacer,
por un incremento del consumo eléctrico, si las petroleras pasan a ser empresas eléctricas y los consumos se electrifican, se calcula que se necesitarán del orden de los 300.000 megavatios. Eso es el triple de la potencia instalada que tenemos en este momento. Esas son oportunidades de construcción de infraestructuras bestiales, con perdón de la expresión. Es decir, es construir 2 veces toda la capacidad de producción que tenemos en este momento. Iberdrola está ya construyendo parques eléctricos, parques eólicos, marinos, del orden de magnitud ya de una central nuclear. Estamos en East Anglia con 700, 800 megavatios. Hay proyectos de 2.500 megavatios eólicos marinos. Esos son 2 centrales nucleares y media. El problema es que una central nuclear produce 8.000 y pico horas al año y un parque eólico, en el mejor de los casos, produce 4.000. Con lo cual, sustituir una central nuclear de 1.000 megavatios por eólicas no es construir 1.000 megavatios de eólica, sino es seguramente construir 3.000 o 4.000 megavatios de eólica. Por eso ese incremento de las infraestructuras de construcción energética enorme. ¿La transición energética y la lucha contra el cambio climático es un problema? Sí, pero también es una oportunidad, repito, enorme de inversión. Iberdrola pues tiene previsto invertir 32.000 millones de euros en los próximos 5 años, de los cuales la mayor parte son en infraestructuras energéticas renovables. Y, por ejemplo, pues el Támega son 1.500 millones de euros, la inversión que se está haciendo aquí en Portugal, cercana a Galicia. En Galicia se podrían hacer inversiones de este tipo, varias, bastantes. Hay proyectos. Aquí se han puesto trabas a todo tipo de infraestructuras, se han puesto trabas a todo. Y entonces, Iberdrola, pues, como muchas empresas, pues estamos fuera. Estamos haciendo grandes proyectos en Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos, en México, en Brasil y en España poco. A ver, en fin, si se empieza a mover algunas cosas, pues seguramente tendremos que hacer muchas infraestructuras de muchos tipos también por aquí. Y en fin, pues nada más. Muchas gracias también al Correo Gallego por invitarme a este foro, un foro de infraestructuras que, por supuesto, como buen ingeniero me apasiona. Solo hay una cosa que me gusta más que esto, que es la música, pero de la que entiendo bastante menos. Bueno, pues dicho esto, voy a hacer una breve exposición de qué pienso yo, cómo veo yo el transporte aéreo. Para mí el transporte aéreo está totalmente ligado al turismo, ¿no? Y según nos recuerda la Organización Mundial del Turismo, el turismo es responsable del 10% del PIB a nivel mundial, ¿no? Lo cual es algo a tener muy, muy en cuenta. Además, en cuanto a turismo internacional, el transporte aéreo representa en torno al 55% de los desplazamientos. Por tanto, bueno, pues esto nos da una idea de, como decía, de la importancia del transporte aéreo y de lo que puede representar en el futuro. El transporte aéreo es la única alternativa que tenemos en este momento para los desplazamientos de largo radio y la más eficiente en muchos de los desplazamientos a medio radio. Además, yo creo que ha sido uno de los, quizá, de los elementos más importantes en el gran movimiento de globalización de los últimos años. La irrupción de compañías de bajo coste, el abaratamiento de los billetes ha permitido pues una explosión del número de viajes, la popularización del viaje al extranjero. Hace 20 o 30 años pues muy poquita gente planificaba vacaciones al extranjero y hoy en día es lo más habitual, cogerte un vuelo a Londres, a cualquier ciudad europea, y yo creo que eso pues es también algo muy importante a tener en cuenta. Según IATA, en este momento, en 2017, hay 20.000 ciudades conectadas punto a punto en el mundo. Hay 20.000 conexiones, punto a punto entre diferentes ciudades del mundo. En el año 95 solamente eran 10.000, lo cual nos da una idea de lo que está permitiendo el transporte aéreo. El transporte aéreo, además, es un modo de transporte que permite crear una conexión entre dos puntos alejados de forma prácticamente inmediata. Solamente necesitas convencer a una compañía aérea de que esa ruta es rentable, cosa que no es, muchas veces no es demasiado fácil, para que la conecten, ¿no? Entonces tenemos ese carácter de inmediatez.
con unas infraestructuras que evidentemente son complejas, como son los aeropuertos, pero que bueno, pues tienen un coste relativamente razonable, ¿no? Las perspectivas de crecimiento son muy buenas y van paralelas, de alguna manera, también, como decía antes, por esa relación tan íntima que tiene con el turismo, ¿no? Pues OACI piensa que en los próximos 15 años pues, el transporte aéreo tiene un futuro muy bueno de crecimiento en torno al 3-4%, ¿no? En paralelo a los crecimientos que se esperan en el turismo internacional. Bien, pues dicho esto, ahora hablaré un poquito, ¿no? de AENA. AENA, como sabéis, es el primer operador aeroportuario del mundo en cuanto a número de pasajeros. Este año pasado hemos manejado en torno a 250 millones de pasajeros y desde mi punto de vista pues con unos niveles de calidad bastante buenos, ¿no? Somos especialistas en esto y yo creo que lo hacemos bastante bien. Y además creo que el sistema de red que plantea AENA pues tiene viabilidad, tiene una viabilidad económica demostrada. No todo el mundo sabe, pero bueno, AENA no bebe de los presupuestos generales del Estado. AENA se autofinancia las estructuras, los costes de operación a través de las tasas que pagan las personas que viajan y que luego la compañía las revierte en las tasas que le cobramos nosotros a la compañía. Entonces esto hace que sea económicamente sostenible y además no grave a los presupuestos. No es una cosa que me gusta remarcar aquí porque muchas veces cuando hablas con amigos o en tertulias por ahí, pues la gente no es consciente de esto. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Estamos en un entorno ahora con la privatización de AENA, en un entorno de un marco regulatorio, el DORA, que es el que marca cuáles van a ser los objetivos de calidad, objetivos de inversión y tarifarios de AENA en los próximos años. Es un marco que nos exige mucho, pero que también pues, garantiza unos niveles de calidad, de inversión y de capacidad de nuestras infraestructuras que garantizan el servicio. Además, la red de AENA pues, lo permite también dar servicio en todo el territorio nacional, en zonas en las que hay más rentabilidad en la operación y otras zonas en las que hay menos, pero garantizando la viabilidad económica de todos los aeropuertos, ¿no? Por tanto, creo que es un modelo bastante bueno. Ahora voy a hablar un poquito de lo que nos ocupa aquí, de sostenibilidad, que en cuanto al transporte aéreo, pues bueno, es complicado, ¿no? Porque fundamentalmente el transporte aéreo, los aviones a reacción, lo que hacen es quemar combustible fósil, ¿no? Y es una fuente de contaminación bastante importante. Se están haciendo muchos estudios para cambiar o para disminuir la huella de carbono que tiene el transporte aéreo, pero no vamos a negar que en este momento pues, es una contribución importante. Medidas, voy a ser muy breve y voy a comentar pues, algunas de las medidas o hacia dónde va la industria. Pues, mejorar la eficiencia de los motores, se ha hecho muchísimo. Los aviones hoy en día consumen mucho menos de lo que consumían hace años, con mejoras aerodinámicas, mejoras en la eficiencia de los motores. Hay otro aspecto también en el que se está trabajando mucho. Bueno, por ejemplo, el dato que he comentado antes es un dato muy importante. El hecho de que se estén aumentando las conexiones punto a punto hace que el trayecto disminuya. Entonces eso hace mucho más eficiente el transporte, ¿no? Si antes tenías que hacer 2 escalas en aeropuertos diferentes para llegar a un mismo punto y ahora puedes hacerlo de forma directa, pues la huella de carbono que deja tu viaje es mucho menor, ¿no? También se está trabajando en mejorar los sistemas de navegación para no tener que hacer rutas de bor a bor, ¿no? De radiobaliza en radiobaliza. Puedes hacer a través de sistemas de navegación por satélite, etcétera, pues puedes hacer rutas más directas
que además también, pues, de nuevo, disminuyen el tiempo de viaje. Se está trabajando también mucho en los rodajes dentro del aeropuerto, el tiempo que el avión tiene que tener los motores encendidos para disminuirlo, coordinando pues, los servicios de tránsito aéreo con los servicios de aeródromo, agentes de handling, etcétera, etcétera. Y en concreto, AENA, y en este caso, por ejemplo, el aeropuerto de Santiago, pues estamos trabajando, tenemos un objetivo de tener una huella de carbono cero en los próximos años. En este sentido, el aeropuerto de Santiago consiguió hace un par de días la acreditación ACA nivel 1, que otorga la Asociación Internacional de Aeropuertos, ACI. En este sentido, nuestro objetivo es que en los próximos años tengamos una contribución nula a la huella de carbono. Estamos en la primera fase, que es la de medición. Ya sabemos qué producimos. La segunda fase será la fase de reducción, la tercera de optimización y finalmente la de tener una contribución neutra, ¿no? En este sentido, tenemos un programa de inversión bastante importante y ahora ya hablo del aeropuerto de Santiago en concreto. Por ejemplo, en migración a tecnología LED. En este momento ya hemos migrado toda la iluminación del parking a tecnología LED y en los próximos 2 años toda la iluminación del aeropuerto va a ser LED, incluyendo todas las ayudas, balizas de campo de vuelos, etc. Estamos también trabajando en la climatización del aeropuerto, en hacerla mucho más sostenible. Hemos instalado unos ventiladores que están mediante algoritmos sincronizados con las enfriadoras del sistema de climatización para optimizar el consumo de climatización, que es una parte muy importante del consumo energético del aeropuerto. Hemos inaugurado la semana pasada también puntos de recarga para vehículos eléctricos en el parking del aeropuerto y, bueno, pues en ese sentido tenemos muchos proyectos. En AENA tenemos energía geotérmica, tenemos plantas de cogeneración, tenemos un montón de proyectos en marcha para mejorar la sostenibilidad de nuestros aeropuertos. Y bueno, ya dejo aquí mi intervención.